Hola compañeros, soy Oliver Bardales y les doy la bienvenida a Apra la Boca, un espacio hecho por apristas y para apristas, pero también para aquellos que se interesen en la política actual con una visión seria y también en la política a lo largo de la historia. El APRA, Movimiento Continental, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, ha cumplido 100 años el 7 de mayo del 2024, hace muy poco, para lo que se hizo una fiesta espectacular en la Plaza de Toros de Acho, un lugar muy significativo para los apristas, donde Víctor Raúl Haya de la Torre dio un mitin histórico en 1931. A pesar de que muchos pensaban que esa celebración iba a ser un fracaso, que Acho no se iba a llenar, ocurrió todo lo contrario. Una celebración multitudinaria, exitosa, para la que hubo un gestor, quizás para muchos el más importante. Lo tenemos aquí como nuestro primer invitado. Le damos la bienvenida al compañero José Luis Delgado Núñez del Arco, el compañero Pepe Lucho. ¿Cómo estás, Oliver? Bienvenido, compañero Pepe Lucho. Muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro primer programa. Apra la boca. Apra la boca. Me parece que es abra la boca, no, apra la boca. Apra la boca. Para apristas, para por apristas. Y también para no apristas, claro demócratas, que quieren justicia social en el Perú. Así es, compañero Pepe Lucho. Hablaba del centenario en la introducción. ¿Qué reflexión le dejó esa celebración del APRA? Hubo gente de poca fe incluso en la interna. ¿Qué bueno, nos puede decir? Primero quiero decirle que había que celebrar a lo grande los 100 años de la fundación de la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Haya de la Torre había hecho pensar a toda América Latina, porque antiguamente en toda América iban a estudiar, estudiantes iban a Europa, a Francia, a España, a Inglaterra, y venían con conceptos y conocimientos y querían esos conocimientos aplicarlos a una realidad como es Sudamérica, Indoamérica, realidad diferente. Haya de la Torre le dijo, no, la realidad no se crea, la realidad se descubre. Y comenzó a hablar de colonialismo mental. Tal es así que el presidente de Costa Rica, Pepe Figueres, dice en un discurso, Víctor Raúl, tú nos has hecho pensar a América Latina. Y Haya de la Torre ahí planteó lo que se llama el pueblo continente. Antes había tratado eso con Antenor Orrego. Un movimiento político de América Latina. Porque nosotros, como te digo, fuimos Tahuantinsuyo, un imperio. Luego fue virreinato. Y nosotros teníamos, Haya de la Torre decía que teníamos que unirnos a las 20 repúblicas que habían sido divididas. Esas 20 repúblicas significaban un pueblo continente para negociar de igual a igual con Europa, que después se convirtió en pueblo continente, Estados Unidos, que no es otra cosa que pueblo continente, Rusia, que es otro pueblo continente, y la China, y hoy la India. Nosotros tenemos que tratar de igual a igual, o sea, de grande entre grandes. Si no, se abusa. Ahí viene lo que se llama el imperialismo. Y entonces, Haya de la Torre trató eso, planteó que el imperialismo era ambivalente, tenía cosas buenas y tenía cosas malas. Las cosas buenas que tiene el imperialismo es que trae capitales y capitales que vienen para, es decir, levantar al país, sobre todo teniendo en cuenta que trae la técnica, es decir, la investigación tecnológica, el desarrollo. Esas son cosas positivas. Víctor Raúl, por eso es que dijimos nosotros, vamos a hacer esa celebración en la Plaza de Acho.
porque era significativo. Un lugar significativo, claro. El año 31 Víctor Raúl había hecho un programa, no solamente de lo nacional, sino de lo extranjero, programa mínimo y programa máximo. Llenó la Plaza de Hacho. 23 de agosto, día de mi cumpleaños. Y decir, llenó la Plaza de Hacho, y cuando nosotros llenamos la Plaza de Hacho, el alcalde que estaba en el estrado me dice: es la segunda vez que se llena la plaza. Usted ha llenado la Plaza de Hacho, es la segunda vez. La primera es Víctor Raúl. No le dije, para nada. El espíritu de Víctor Raúl es el que ha llenado la Plaza de Hacho. Y es verdad que el espíritu, porque a los apristas había que hablarle al corazón. Le dije yo, como decía Ayala-Torre, corazones partidos, yo no los quiero. Si me los das, me lo das entero. Y le dije a los apristas que le diéramos entero el corazón a Ayala-Torre y llenamos la Plaza de Hacho. Y le voy a decir otra cosa. Yo estoy convencido que si planteamos estas elecciones, por ejemplo, que estamos haciendo, que hay 13, 12, 15 listas, no sé, después de terminar las elecciones y nos unimos todos como un solo puño, el APRA va a poder ser gobierno el 2026 y vamos a cumplir con Ayala-Torre. El lema fue que puse: yo no le fallo a Ayala-Torre. Ahora le decimos: los apristas no le fallamos a Ayala-Torre, y los apristas no le fallamos al Perú, ni le fallamos a Indoamérica. Qué bueno, compañero Pepe Lucho. Siempre fue difícil ser aprista, con diferencias y realidades de cada época. ¿Cómo vive el compañero Pepe Lucho su aprismo? ¿Es un modo de vida? ¿Es una gran responsabilidad para usted? ¿Cómo vive el aprismo? ¿Cómo lo toma? Primero, el aprismo es una conducta de vida. Ayala-Torre nos enseñó a dar, a servir, a ayudar al prójimo. Ese es el aprismo. El aprismo es entender que se es feliz cuando se ayuda. Y él nos enseñó. Cuando yo me recibí de abogado, llegué con mi título de abogado y me dijo: pasa, y fuimos a su directorio, le enseñé y él me dijo: hoy día tú tienes la oportunidad de servir al pobre. No le cobres al pobre, trata de ayudarlo, que después vas a ver cómo va a venir, o cobre lo mínimo y vas a ver cómo va a venir. Y efectivamente comenzó a mandar un montón de clientes. Por supuesto que no eran clientes, sino eran pobres que había que ayudarlos. Claro. Y entonces, cuando comencé a llenar mi estudio de gente pobre, la gente que tenía dinero decía: este abogado debe ser muy bueno, es jovencito y tiene mucha clientela. Y comenzaron a llegar. Y así fue. Y tuve éxito tremendo. Mi estudio quedaban al Jovín 263 primera oficina. Y después compré una casa ya en 265. Es decir, fue creciendo. Víctor Raúl me enseñó mucho en la política y me enseñó a tomar la vida en forma diferente. Hay que dar, hay que... él pues era un apóstol de la política, pero un pensador extraordinario, hombre que nos condujo a América Latina a entender de otra forma. Él, a diferencia de otros líderes como Lenin y como Mao, él no se puso de espaldas a la ciencia, él se puso de frente a la ciencia, utilizó a la ciencia para plantear la cuestión ideológica. Claro. Yendo a la cuestión ideológica, el APRA es un movimiento que nace como una izquierda democrática, que, si bien es cierto, ha ido cambiando con el paso del tiempo. Nos han ubicado al centro. Wikipedia actualmente dice que somos de derecha. ¿Dónde se sitúa el compañero Pepe Lucho Delgado? Mira, quiero explicarles a los compañeros y a los amigos. El APRA de Ayala-Torre es un APRA que, y lo señala Ayala-Torre, las ideas tienen necesariamente que ser superadas a través de la ciencia. Las ideas, no hay verdades absolutas, hay la dialéctica permanente.
Pero ahí la Torre dice, lo importante es los propósitos. Y los propósitos son defender al pueblo. Decía un gran político, cuando le planteaban eso, él decía, no es que yo haya cambiado, es que el mundo ha cambiado. Así es. Entonces, si uno se va a quedar permanentemente congelado con las ideas que los comunistas repiten como catecismo al marxismo, esos no conocen la realidad, no conocen nada, por eso que fracasan. ¿El compañero Pepe Lucho cree en el libre mercado entonces? Sí, el libre mercado es importante, pero el Estado tiene que también regular. Porque mira tú lo que sucede en Estados Unidos. Trump, por ejemplo, que no van a decir que es comunista, ni mucho menos. Es decir, le ha dicho, por ejemplo, a los laboratorios que cobran la medicina tremendamente cara, ha dicho, no, hay que regular. Inmediatamente se han puesto a regular. El Estado tiene su labor, tiene que hacer su labor. No para intervenir, no, para regular. Para no permitir que el tremendo pez o tiburón se coma al pescadito. Eso es un hecho concreto y real. Sí. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a impulsar las inversiones, no vengan como vengan condicionadas al desarrollo, pero también hay que regular. Por ejemplo, los bancos, 4 bancos en el Perú tienen el 90% de todos los préstamos. Son los únicos que tienen utilidad, tremenda utilidad. Cobran los intereses más altos que hay en el mundo. ¿Es posible? Los bancos son dueños de las aseguradoras, son dueñas ahora de las clínicas, son dueñas de las AFP, son dueñas de las farmacias, son dueñas hasta del cementerio, por amor de Dios, desde que nace hasta que se muere. Eso no puede. Eso hay que tratar de regularlo. Nosotros, de acuerdo a la Constitución, el monopolio, eso no es legal. Entonces hay que comenzar a regular. Y hay que, el rico tiene que entender que es necesario que dar trabajo y que la gran riqueza también tiene que llegar a la gente, los trabajadores. Eso es lo que tenemos que hacer. No está bien que solamente en 4 manos se lleve todo el dinero. Eso no es bueno, porque el sistema no funciona, porque después viene lo contrario, viene el resentimiento. Mira Chile, que creo que es una revolución muy importante, sin embargo esa desigualdad hizo que hubieran todos estos percances en Chile tremendos y la gente se levantó. No es posible que haya tanta desigualdad entre el que gana, por ejemplo, 40, 50, 60 mil soles y el obrero o el policía que gana 1.000 o 1.200, o el profesor que gana 2.000, que ahora. No, esa diferencia no debe haber. Hay que cortar esa brecha. Eso es un poco hacer lo que nosotros decimos, hacer aprismo. Más o menos impuestos, más o menos regulaciones, compañero Pepe Lucho. Yo creo que tenemos que ser muy prácticos. No podemos estar poniendo trabas en el camino para la inversión. No. Pero sí tenemos el Estado tiene que regular. Eso es importante. Importante promover la industria, pero regular. Claro. En el segundo gobierno aprista se firmaron 19 tratados de libre comercio. Esto, sumado a una política de reducción de aranceles, ocasionó que las exportaciones se tripliquen. ¿Qué opinión tiene sobre los tratados de libre comercio? ¿Hay que impulsarlos? Fundamental. Nosotros, nuestra ubicación, mi querido Oliver, es determinante. El Océano Pacífico maneja ahora el 60 o 70% del comercio mundial. Y nosotros tenemos 2.300 kilómetros con el Pacífico. Tenemos puertos, Callao,
Chancay, que acaba de venir. Ya está allá. Paita, Corillo, que va a venir. Y tenemos frente a nosotros a un monstruo tremendo que es la China, que tiene 1.450 millones de habitantes. Lo mismo sucede con la India. Todo ese comercio mundial tenemos que ganarnos nosotros, comenzar a exportar. ¿Cuánto significa esa travesía? 12 días menos. El costo es enorme. Vamos a hacer un hub tremendo. Nosotros vamos a ser el centro, como decía el autor, Perú, país piloto de América Latina. Hoy competimos con California o con México y Chile ni hablar, todos tienen que venir con sus barcos. Ya están yéndose a través de Shanghái para irse a China, a Shanghái. Es decir, impresionante. Esa es la posición geopolítica y geográfica que tenemos, privilegiada. Y hay que aprovecharla con una buena gestión de gobierno. Por supuesto que hay que aprovecharla con gente capaz, con gente inteligente, con gente moral. Lo que falta en el Perú es moralidad. Eso nos enseñó allá de la Torre. Política sin moral no es política. Y nosotros tenemos obligados a hacer un gran gobierno. Un gobierno moral, un gobierno eficiente, un gobierno capaz, con gente capaz y sobre todo haciendo la revolución. Primero, educacional, de salud, a combatir todo lo que es la delincuencia, que ahora es internacional, no solamente nacional e internacional, pero también no permitir pues, que haya delincuentes, por ejemplo, en la policía misma, o en el Poder Judicial, o en el Ministerio Público. Es una reorganización completa, pensando en país. El Perú es riquísimo y no hay derecho, mi querido Oliver, que 400.000 jóvenes profesionales de 25 a 32 años se hayan ido afuera, a Estados Unidos o a Europa. No hay derecho que 600.000 jóvenes al año quieran irse y se están yendo. ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué? Porque tuvimos la desgracia de dejar en manos del señor Pedro Castillo, que gobernó, y la señora Dina Boluarte. Y este joven que felizmente, a Dios gracias, está combatiendo un poco la delincuencia y que tiene que garantizar unas elecciones limpias. Así es. Eso es lo que tiene que garantizar. Mira cómo es la vida. Y yo quiero aprovechar ahora tu primer programa, y que va a tener gran éxito, porque tú eres un chico inteligente y tienes un equipo de gente profesionales de primera. Llamarle la atención a la clase media. La clase media, La Molina, Miraflores, San Isidro, Jesús María, Surco, no fueron a votar porque se fueron a la playa o se fueron a Miami. ¿Qué te parece? Pagan su multa nomás. Y ahí he pagado mi multa ya y salió Pedro Castillo. Y estuvimos al borde de haber una dictadura como la hay en Venezuela, dictadura como la hay en Cuba, dictadura como en Nicaragua. ¿Qué es esto? Estuvimos a un paso. Esto es grave. Por eso les digo yo, tengan conciencia. La política no se puede darle a cualquiera. A estos pájaros fruteros se le entregó el gobierno. Y nombraban a gente que tenía antecedentes penales, policiales. Era una vergüenza. Pero vergüenza no solamente para nosotros, sino vergüenza para los que no votaron. Y para algunos equivocados que votaron mal. Así es. Compañero Bebelucho, usted fue congresista en el periodo 2001-2006, gobierno de Alejandro Toledo. El partido aprista en esa oportunidad tuvo 28 congresistas y digamos 27 creo, o 28. Sí, 28 y lideraba la oposición. Sí, claro. ¿Cuál es su balance referente a su participación
a la participación de la bancada en ese momento y al Congreso en general. Lo pregunto en el sentido de que el nivel del Congreso ha ido decayendo con el paso de los años. Bueno, ustedes podrán ver, pues, hoy día yo me pongo a ver el canal 550 y veo el Congreso. Es para llorar. No quiero echarme flores, no acostumbro, pero hay una diferencia abismal entre lo que éramos y lo que es ahora. Tenemos que volver a antes. Pero por supuesto que también hay una diferencia abismal entre la que éramos nosotros del 2001 al 2006 a lo que era Luis Alberto Sánchez, Carlos Manuel, Ramiro Prialé, Ramiro Prialé, Cornejo Chávez, Lucho Bedoya. Es decir, eran gallos de primera línea, intelectuales de primera nota. La constituyente de 1978 fue una cosa muy grande. Íbamos a verlos y lo escuchábamos a Latorre, a Luis Alberto Sánchez, a Polar, a Bedoya, a Cornejo Chávez, a Vallarriestra. Y es decir, lecciones. Cátedra. Tribunos. Maravillosos hombres. Mira, una cosa que es interesante. Víctor Raúl fue candidato a la Asamblea Constituyente. Un hombre que tenía 83 años. 83 años. Y recorrió todo el Perú. Más el doble o más del doble que el otro candidato, que era Bedoya Reyes, que era mucho menor que él. Sin embargo, te debo decir que los jóvenes en el Perú votaron por el C1, votaron por el joven Víctor Raúl Laya de la Torre, que tenía 83 años. Y que los comunistas pretendieron quitarle la presidencia, invitando a Bedoya a que sea presidente. Y Luis Bedoya Reyes, con ese señorío que dijo: no, señor, ¿qué tengo yo con ustedes? Ustedes vienen a proponerme a mí ser presidente, no porque me quieran, sino porque lo que quieren es hacerle daño a Aya de la Torre, a un líder que ha entregado su vida y que nunca ha tenido un cargo. Convocó a su bancada y los convocó y los hizo que votaran por Aya de la Torre sin ninguna condición. Eso es un ejemplo. Por eso en el centenario yo les pedí condecorar a Lucho Bedoya Reyes. No estaba vivo él, pero condecoramos a él y a su familia, porque, como dice Aya de la Torre en la última entrevista que dio en ese tiempo al joven Barrenechea, ahora ya está medio veterano, entonces le dijo: lo que falta en el Perú es cultura, lo que falta en el Perú es educación, lo que nos falta es entendimiento, pensar que primero está el Perú. Eso es lo que nos falta. Y eso es lo que tenemos que decir nosotros y lo que tenemos que hacer nosotros en esta campaña electoral. No hablar mal de la gente, tratar por todos los medios de entenderlos los demócratas para pensar en el Perú. Esta es una ola muy grande que viene del Perú, que hay que saberla aprovechar. ¿Para qué? Para que haya trabajo para los chicos, para los jóvenes, para que haya trabajo para todos en general, para que no se enriquezcan cuatro grandes, sino para que se beneficien los 33 millones de 35 millones de peruanos. Usted ha decidido ser precandidato a senador nacional y su lema es política con moral. ¿Qué le ha motivado a ser precandidato? Bueno, a mis 78 años me ha motivado ser precandidato al Senado, porque creo que el Perú no puede seguir la desgracia que está pasando. El Perú tiene gente inepta, incapaz, incompetente, francamente, gente improvisada.
No podemos. Es un deber para nosotros ingresar a la política y conducir al país por el éxito, por el desarrollo, por la transformación. En estas elecciones... Entonces, quiero decirte, por eso es que yo creo que este es un deber que tenemos que estar allá. Y cuando yo digo, el lema es de Aya La Torre, política sin moral no es política, política ahora. Ahora, política ahora con moral. Eso es lo que tenemos que hacer. En estas elecciones internas del APRA hay 15 planchas presidenciales. Yo veo por ahí varios candidatos, digamos, fuertes, pero creo que también hay algo de locura en algunos otros candidatos. ¿Usted qué cree? ¿Cree que es linda la democracia interna? ¿Cree que también hay algo de locura? ¿Cómo ve eso de las 15 planchas? Lo que pasa, cuando Aya de la Torre llegó a ser presidente de la Asamblea Constituyente, y acuérdate que sacó más de 1 millón y pico de votos, que nadie lo ha sacado ni antes, ni después, ni ahora, pese a que 10 veces más que hay electores. Aya de la Torre dijo lo siguiente, los dejó hablar. Déjenlos hablar porque ha habido 10 años, 11 años de dictadura. Hay que desflemarlos. Y lo dejó hablar. Hoy día pasa lo mismo con el APRA. El APRA, pues, ha estado fuera de la carrera electoral, porque hasta el 2011 gobernó y después, no sé, ganó el 2016 y el 2021 impidieron que el APRA postule y también el PPC. Eso fue una trampa tremenda y irresponsabilidad de algunos y irresponsabilidad del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Salas Arenas, que votó en contra de la participación del APRA para que postule como candidatos. Entonces, hay mucho de eso. Quieren, pues, estar en los puestos, quieren... Y entonces, déjenlos. Lo importante es que haya una elección limpia, una elección transparente, una elección donde cada aprista diga su voto y donde salga el mejor. Tienen que votar por los mejores. Y yo le digo, mi querido Oliver, le digo sinceramente, que después del día 30, cuando ya elijan a los que tengan que elegir, a las planchas presidenciales, a los senadores nacionales, a los senadores regionales, a los diputados y a todos los demás que tienen que elegir, nosotros nos vamos a constituir con un solo bloque y vamos a hacer una campaña de pueblo a pueblo, de puerta a puerta, y vamos a entrar el día 28 de julio a Palacio de Gobierno a transformar el Perú. Que así sea. Ahorita vivimos una situación crítica en cuanto a seguridad ciudadana. ¿Cómo se puede tener un país seguro? ¿Qué se puede hacer desde el Congreso? ¿Usted es partidario tal vez de modificar el Código Penal, endurecer penas? Mira, yo creo que hay que hacer una política inteligente, dura, pero inteligente. Yo creo que hay que hacer una política de Estado contra la criminalidad. Desde el presidente de la República, el Congreso, todos los ministros, las instituciones, la policía, todo, e inclusive las juntas vecinales. Por ejemplo, la tala ilegal, la minería ilegal, el narcotráfico, el contrabando, todo, maneja 10 veces más el presupuesto de la policía. Eso es increíble. Entonces, corrompen a todos. Por eso tenemos que seguir una política de Estado contra ellos. Y dura e inteligente. No podemos, entonces vamos a hacer con inteligencia, contra inteligencia, acabar con esas, es decir, asesinos desalmados. Tenemos que trabajar.
con inteligencia. Menciona... Y con contrainteligencia. Ahora se hace estado de emergencia. ¿Cree que el estado de emergencia funciona? Bueno, mira, cuando entró este joven presidente, se llama... El presidente Gerí. Yo hice un artículo en el diario Expreso y dije, 2 cosas tiene que hacer este hombre: luchar contra la criminalidad y asegurar la transferencia de gobierno limpia. Lo primero lo está haciendo y yo creo que está luchando en la medida que pueda, ¿no? Porque le queda muy poco. Y ojalá que haya una elección limpia y que entre a gobernar quien gane las elecciones. Eso es lo que creo fundamentalmente. ¿Usted es partidario de tener militares en las calles? No, los militares matan. No necesitamos militares en las calles. Necesitamos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Hay policías que tienen 24/24. Para que en 24 horas trabajen en los bancos, en las instituciones y en los compras. No, señor. Todos los policías trabajan todos los días. Y con eso tenemos no 30.000, sino 60.000 policías en las calles. Segundo, tenemos que tener más policías. Hay militares, o sea, sargentos que se jubilan o que salen de su servicio y los incorporamos en base a una preparación para que ayuden también. Y entonces hay que comenzar pues a hacer una política. Hay que traer gente que es especialista. Yo no soy especialista, pero hay que traer gente especialista de afuera para combatir a esos criminales con alta tecnología, destruirlos. Y ser duros en el castigo. No matarlos, porque no podemos matarlos, pero tenemos cárceles que sean unipersonales, que no les permitemos que hablen entre ellos. Yendo a esa dureza de la que usted habla, ¿cree que sería conveniente salir del Pacto de San José? Porque mucha gente dice, no, acá se protege a los delincuentes. Perdón, nosotros podemos estar en el Pacto de San José, pero tener nuestra propia política y criticarlo. Por ejemplo, acaba de hacer este gobierno. La señora Betsy, ¿cómo se llama? Chávez. Se salió, se metió a la embajada. Habiendo estado procesada, se metió a la embajada. Sin embargo, no le han dado el pase. ¿Qué ha pasado con ella? Y se está planteando una modificación. Eso es importante. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo inteligente. Batalla desde adentro. Por supuesto, porque la corte es importante cuando hay dictaduras. Porque, como decía Prialé, es muy fácil ser demócrata cuando hay democracia. Lo difícil es ser demócrata cuando hay dictaduras. Entonces, los dictadores aprovechan eso y violan y matan, y eso no está bien. Usted está apoyando la plancha encabezada por el compañero Jorge del Castillo. ¿Por qué cree que él es el indicado? Porque yo creo en la meritocracia. El movimiento aprista tiene 100 años. Yo no puedo creer, por ejemplo, que en el ejército un soldado pueda ser general. No está bien, ¿no? Una persona que nunca ha trabajado, sea su primer puesto es ser presidente de la República. Eso no está imposible. Bien. Eso no puede ser. De ninguna manera. De ninguna manera. Entonces, lo que hay que hacer, sin ofender a nadie, hay pues procesos. Por ejemplo, se entra pues de diputado, después se asciende, o es decir, a ministro, y entonces lo que necesitamos en el Perú es gente que tenga experiencia. Experiencia. Mira lo que dice el Papa. Dice, los jóvenes corren, se mueven de aquí para allá, a diferencia de los viejos. Los viejos saben cuál es el camino. Esa es la diferencia. Necesitamos en este momento difícil que atraviesa el país, ¿cuál es el camino? Jorge del Castillo tiene éxito, muchísimo éxito con el gobierno de Alan García. Claro, fue el premier. Jorge del Castillo ha sido regidor en Barranco, ha sido alcalde de Barranco, ha sido prefecto de Lima, ha sido alcalde de Lima. ¿Con quién?
¿Contra quién? Contra Bedoya y contra el tío Frejolito. Luego ha sido diputado, luego ha sido premier con 2 años y medio de mucho éxito. Es un hombre experimentado, un político que sabe enfrentarse a las dictaduras. Hay otros que no se enfrentan a la dictadura, se van como el submarino o se esconden en sus casas y no salen. Y resulta que vienen y quieren ser candidatos a la presidencia. ¿No? No va, ¿no? Entonces no va. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo creo, por ejemplo, que el Castillo, que Müller es un tremendo parlamentario. Y lo prueba que el país sabe que es un tremendo parlamentario. De repente ha sido muy fuerte, pero es un tremendo parlamentario. Nosotros tenemos que tener gente así, capaz. Y la compañera Belén es la secretaria general del partido, que se ha jugado un papel tremendamente importante. En un momento difícil ha salido a la cara. Sí. Así que, y hoy día está haciendo una cosa maravillosa. El aula magna la está preparando de primera. Felicito yo a esta compañera joven que tiene menos de 50 años, 48 años. Belén García. Y Belén García. Entonces, a estos 3 jóvenes, Jorge, Mauricio y ella, los apoyo. Excelente. La plancha ganadora va a tener una fuerza importante dentro del partido. Yo creo que esa fuerza pues va a tener que reestructurar y mantener la vigencia. ¿Qué cree que necesita el partido aprista actualmente? Muchos piden Congreso Nacional, hasta Congreso Estatutario. ¿Qué cree que necesite? ¿Quiere que le diga lo que creo yo? Yo creo que el partido necesita ser partido escuela. Fue partido escuela y yo me comprometo. Creo que vamos a trabajar muy fuerte para ser partido escuela. Partido que le enseñe a los jóvenes qué es lo que es la política. Partido que le enseñe a los jóvenes lo que significa una verdadera revolución educacional en el Perú. Eso es lo más importante. Fuera de los congresos que pudieran haber. Pero creo que ese es el compromiso. Que el APRA vuelva a ser el partido escuela de Haya de la Torre. Hace poco fueron retirados más de 10.000 militantes del padrón, a solicitud incluso desde adentro del partido. ¿Cómo vivió usted esa situación adversa? Porque hubo compañeros y dirigentes que sí se la jugaron y buscaron la reincorporación y esto se logró, pero fue una situación bastante difícil. ¿Qué reflexión le deja? Yo creo que hay en el partido quinta columnas. Y entonces, equivocados o no, ya no quiero calificar, pero sí, francamente, me fastidió muchísimo que hubiese esa actitud y fue uno de los que colaboró tremendamente para solucionar ese problema. Jorge del Castillo, usted estuvo ahí, Müller, claro. Belén García y otros más que se jugaron un partido importante. Logramos que se reincorporen los 11.000 y logramos que todos voten y que la democracia sea la que reine. Nosotros preconizamos democracia en el Perú, debemos dar el ejemplo en el Partido del Pueblo. ¿Qué mensaje le da al militante que busca elegir al mejor perfil para senador nacional? ¿Cómo lo convencería para que vote por usted? ¿Qué número tiene que escribir? Bueno, yo no quiero hablar de mí, no está bien. Yo lo que digo, que el aprista sabe quién es el que entrega su corazón, quién es el que entrega su vida. El aprista... Ser aprista es una conducta de vida, no de un año, es toda una vida. Así es. Eso me enseñó mi jefe. Yo tuve 3 maestros importantes, más, pero 3 importantes. Haya de la Torre, mi maestro que fui miembro del Bolo de Conjunciones. Tuve la suerte de permanecer siempre al lado de él. Los miércoles iba a almorzar con él, todos los miércoles, favorecido de Dios. Otro maestro fue Ramiro Prialé. Fui también presidente del centenario de Ramiro Prialé.
Y otro maestro se llamó Luis Alberto Sánchez, que fui también vicepresidente de su centenario. Así que yo he tratado con gente extraordinaria, gente que lo ha dado todo. Luis Alberto pudo ser presidente 1000 veces, era un erudito, pero permaneció leal al movimiento de Ayala Torre, al Partido Aprista Liberal. Ramiro, hombre extraordinario, 14 años preso. ¿Por qué? Por el querer cambiar el Perú. Yo le digo a los jóvenes ahora en tu programa, algo tenemos que hacer. Miles de muertos por el querer cambiar. Dejémonos de tonterías. Peleemos por el Perú. Peleemos por el partido, pero por el Perú. Hagamos de esta patria grande. Hagamos Tahuantinsuyo. Hagamos virreinato. Hagamos país piloto de América Latina. Pepe Lucho Delgado va con el número 25 en estas internas del APRA. Compañero Pepe Lucho, ha sido un honor tenerlo. Le agradezco profundamente haber venido a APRA La Boca. Compañeros y amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Ya los esperamos en otra oportunidad, en otro programa de APRA La Boca. Oliver Bardales, con cariño, se despide. Nos vemos.